Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos para el estudio de algunos conceptos relacionados a funciones trigonométricas, ¿sí? Así que vamos a comenzar, ¿sí? Recordemos que las funciones trigonométricas son funciones que están definidas desde un dominio en los reales, ¿sí? Recordemos que las funciones trigonométricas son las que relacionan ángulos con razones. Y esos ángulos tienen que estar medidos con el sistema circular, unidad radianes, que son números reales, ¿sí? El sistema sexagesimal, que es el más utilizado, quizás en otras instancias, con unidad grados, 60 grados, 90 grados, 80 grados, 180 grados, es un sistema que me permite medir ángulos, pero que no son números reales. Por eso lo que hacemos es medir los ángulos en el sistema circular para que sean números reales y así poder definir este tipo de funciones. Así que su dominio va a estar en los reales y su codominio, es decir, esta función va a parar a otro conjunto que también está en los reales. Tal que una de las funciones trigonométricas es la considerada f de x igual a seno de x. ¿Está bien? Entonces, en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta esta función, ¿sí? Si variamos números que llamamos parámetros. Por ejemplo, si consideramos la función f de r en R, tal que f de x es igual a un número a por el seno de un número b por x, más otro número, fíjense que la diferencia que hay entre esta función seno y esta que tiene a, b, c, es que van a empezar a multiplicarse diferentes valores, ¿sí? Delante del seno, que llamamos a la x que está dentro del seno, que lo llamamos argumento, lo multiplicamos por otro número, y le sumamos otro. Bueno, vamos a estudiar qué sucede con la gráfica de estas funciones cuando vamos cambiando los valores de a, b y c, y qué información me aportan para tener un estudio aproximado de la función y las características de la función. Y para eso vamos a utilizar GeoGebra. Así que vamos a pasar a el GeoGebra. ¿Sí? Acá lo tenemos. Y la primera función que encontramos, le voy a cambiar el color, es la función f de x igual a seno de x, ¿no? Que para cada ángulo le otorga algún valor. Y en esta función vemos que su gráfica es esta onda, ¿sí? Y de la misma forma que las otras funciones tenían gráficas con su nombre, por ejemplo, la función lineal tiene como gráfica una recta, la función cuadrática tiene como gráfica una parábola. Este tipo de funciones tiene este tipo de función de gráfica que llamamos sinusoidal, ¿sí? Que es una onda que se va replicando y se va repitiendo para muchos valores reales, ¿no? O sea, si uno sigue, ¿sí? Con otros ángulos hacia adelante, o sea, hacia el más infinito y hacia el menos infinito, vemos que esta gráfica se sigue repitiendo, ¿sí? Eso va a tener un nombre que en un ratito ya le vamos a ir poniendo. Bien, pero bueno, otra característica que vemos es que esta función, por ejemplo, para pi sobre 2, que en el sistema sexagesimal pi sobre 2 equivale a 90 grados, un ángulo recto, la función vale 1, y existen otros valores donde la función vale 1, por ejemplo, 5pi sobre 2, 9pi sobre 2, y hacia los negativos también. Si seguimos con los positivos hay otros, ¿no? Pero acá hay otro que es menos 3pi sobre 2 como ángulo negativo. También tiene imagen 1. E imagen menos 1, el menos pi sobre 2, 3pi sobre 2, 7pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, como primer característica es eso, que es una gráfica llamada sinusoidal, que se replica y se repite a medida que voy avanzando con valores de x hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Y como máximo valor toma esta función el valor 1 y como mínimo el valor menos 1. Eso hace que el conjunto imagen, o sea, los valores que toma la función para todos los valores del dominio, es un intervalo entre menos 1 y 1, incluyendo al menos 1 y al 1. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas de las características de la función. Vemos que la función, si partimos del ángulo 0, empieza a crecer, llega hasta el 1, después decrece, hasta menos 1.
sigue creciendo luego hasta 0, y a partir de 2pi empieza a repetirse esta gráfica. Entonces, la parte de gráfica, donde no hay repitencia de gráfica, valga la redundancia, o de imágenes, eh, mejor dicho, de gráfica, ¿sí? Porque se repiten algunas imágenes para distintos valores del dominio. Bueno, donde no hay repitencia de gráfica, allí vamos a considerar que tenemos un ciclo, ¿no? En este caso, entre 0 y 2pi, hay una parte de esa sinusoidal donde su gráfica no se repite. Y a partir de 2pi se empieza a repetir, ¿sí? Entonces, entre 0 y 2pi tenemos un ciclo de esa función, de esa gráfica de función. Y a partir de ahí ese ciclo se sigue repitiendo para diferentes intervalos del dominio. Bien, como les decía recién, vamos a ver qué pasa si modificamos el valor que multiplica delante el seno, el valor que multiplica el argumento o lo de dentro del seno, y si sumamos algo por fuera del seno. Y para eso vamos a ingresar esta función. Esperen que vamos a ver dónde quedó el texto. Acá, ahí está. Que va a ser a por seno de b por x más c. Para eso ingresé algo llamado parámetros o deslizadores en GeoGebra, para darle diferentes valores a A, B y a C, ¿sí? Acá los tenemos, donde en principio A vale 1, ¿sí? Como acá, para el azul, donde A, el número que multiplica delante del seno es un 1, B también es 1, lo que multiplica a la X, y C vale 0, en el caso del azul, ¿sí? Vamos a empezar con el valor de A. ¿Qué pasa si aumento el valor de A? Bueno, a 1,2, 1,3, 1,4, vamos a ir hasta el 2 para ver esta característica. Fíjense que ahora lo que pasó con la sinusoidal es que se estiró hacia arriba y hacia abajo su gráfica, ¿no? Y ahora en vez de llegar hasta 1, llega hasta 2 como máximo y hasta menos 2 como mínimo, ¿sí? Las raíces no cambiaron, los valores donde la función encuentra el máximo y el mínimo valor tampoco cambiaron, lo que cambió es que la sinusoidal se estiró hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa si la seguimos aumentando? Vamos a llegar hasta 3. Bueno, llegamos hasta 3 y lo que vemos es que se siguió estirando la sinusoidal, que tiene ahora como máximo 3 y como mínimo menos 3. Entonces, si seguimos aumentando estos valores, por ejemplo hasta 5, acá lo que vemos es que la gráfica, miren, la gráfica se estiró hacia 5 como máximo y hacia menos 5 como mínimo, ¿no? Es decir, que ese valor de A que multiplica a la función seno nos está dando una información con respecto a cómo se estira esa sinusoidal, ¿sí? Y si vamos con valores más chiquititos, por ejemplo, 0,5, ahí está, 0,5, fíjense que el máximo valor de imagen es 0,5 y el mínimo menos 0,5. Y si vamos hacia los negativos, por ejemplo, para menos 2, ya me pasé, menos 2. El máximo valor sigue siendo 2, el mínimo sigue siendo menos 2. Lo único que se invirtió la gráfica, ¿no? Lo que antes era positivo pasó a ser negativo y lo que era negativo, ahora en lo rojo es positivo, ¿sí? Pero esto me está dando información con respecto a cómo se estira la sinusoidal. Vamos a dejarlo en 1. Sinusoidal. eh, con respecto a su forma, ¿no? Cuánto se estira. Bueno, eso lo vamos a llamar, después lo vamos a escribir, amplitud de la sinusoidal o amplitud de la función trigonométrica. ¿Cuánto se estira con respecto a, en este caso, el eje de abscisas o el eje X, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Bien, eso con respecto a A, que vamos a llamar amplitud. Ahora vamos a modificar el valor de B, que es el que multiplica la X o el argumento del seno. Si B es 1, tenemos la función seno normal, tradicional, y vamos a ver qué pasa si la aumentamos. Es la gráfica roja, ¿no? Vamos a ver si la aumentamos 2 unidades. Ahí está. Fíjense que a comparación del azul, que es la tradicional seno de x, ahora la roja, que tiene argumento 2 por x, 2 por x, porque b es 2,
Lo que sucedió es que se comprimió la sinusoidal. Y ahora, si empiezo en cero, el ángulo cero, tengo un ciclo y dos ciclos entre cero y 2pi. Lo que el azul tenía, solamente un ciclo entre cero y 2pi. Si aumento el valor de b, vamos a llegar hasta 3. Lo que sucedió es que se comprimió un poco más, donde si empiezo desde el ángulo cero, tengo un ciclo, dos ciclos y tres ciclos entre cero y 2pi. Recordemos que el ciclo es la parte de sinusoidal donde no se repite gráfica. Y acá hay tres ciclos, es decir, tres tramitos que se repiten entre cero y 2pi. ¿Qué pasa si aumentamos en 5? Y vamos de entre cero y 2pi, tenemos un ciclo, si seguimos la manito, dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos y cinco ciclos. Es decir, que ese valor de b, que multiplica la x, nos está informando cuántos ciclos hay entre 0 y 2pi, o cuántas veces se repite esa gráfica o esa parte gráfica entre 0 y 2pi. A eso vamos a llamar frecuencia la función, cuántas veces se repite, ¿sí? Dentro de un intervalo de longitud 2pi, entre 0 y 2pi. Entonces, la b nos va a indicar eso, ¿no? Que a medida que vamos aumentando, es la cantidad de ciclos, la cantidad de veces que se repite, o la frecuencia de el ciclo en un intervalo de longitud 2pi. Si por ejemplo ponemos 0,5, fíjense que la roja tiene una mitad de ciclo entre 0 y 2pi. La otra mitad sigue hasta 4pi. ¿Sí? Y si es negativo, por ejemplo menos 2, tenemos también dos ciclos, uno, dos ciclos entre 0 y 2pi, pero ahora se invirtió la imagen de lo que era negativo a positivo de lo de positivo a negativo. ¿Sí? Algo parecido pasaba con el A. Pero lo que nos estaría informando este valor de B es justamente eso, la cantidad de ciclos entre 0 y 2pi. Frecuencia. La frecuencia de la gráfica, ¿no? Y por último, vamos al valor de C, que en el azul el C es 0, ¿sí? Pues no hay nada, pero a medida que vamos tomando valores de C positivos, lo que se hace es que se traslada la gráfica a la función. Y eso me modifica también su conjunto imagen. Por ejemplo, para C igual a 2, A es 1 y B es 1, ¿no? C igual a 2, fíjense que la gráfica ahora comienza como en el ángulo 0 igual, con imagen igual a 2, ¿sí? Ahí, a partir de ahí, la gráfica se estira una hacia arriba, una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo, porque la amplitud, lo que llamamos A amplitud, es 1, por lo tanto la sinusoidal se estira uno para arriba o uno para abajo. Entonces este valor de C lo que me dice es la traslación vertical. Si es negativo, se va para abajo la gráfica. Y a partir de esa traslación es donde se estira la sinusoidal según su amplitud. Si es uno hacia arriba y uno hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, si C es 2 y A es, por ejemplo, 3, entonces vemos que desde 2 como traslación vertical, la gráfica se estira 1, 2, 3 unidades hacia arriba, es decir, 2 más 3, 5, que es su valor máximo, y desde 2 tenemos 3 unidades hacia abajo, 2 menos 3 menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, la roja, la gráfica roja, que es la que tiene A igual a 3 y C igual a 2, que es la traslación vertical, y a partir de ahí se estira 3 unidades hacia arriba y hacia abajo la gráfica, vemos que el conjunto de imagen es desde menos 1 a 5. Es decir, que estos parámetros, estos valores de A, B y C, nos permiten estudiar diferentes características de la gráfica de la función previamente al hacer su gráfico, ¿no? Y ahí nos identifica cuál es el conjunto imagen, hasta dónde se estira, si tiene o no raíces, por ejemplo, esta función roja tiene raíces porque cruza el eje X y eso tiene que ver porque su imagen está entre menos 1 y 5, entonces en algún momento va la sinusoidal, que es continua, va a cruzar el eje X, por lo tanto va a tener raíces, ¿sí? Bien. Bueno, antes de pasar a escribir todo esto que acabamos de analizar, alguna característica o nota de color, digamos, o información, dijimos que la A era la amplitud.
y la B era lo que modificaba la frecuencia de la sinusoidal. Y quizás sí o quizás no, este tipo de gráficas lo llevo a pensar a las gráficas de sonido, lo que modeliza el sonido, ¿no? Los que tienen quizás Spotify o otras aplicaciones, fíjense que en algunos lugarcitos nos muestran cómo va modificándose el sonido según la canción, según la melodía o según el tono de voz que utilicen en un audio, ¿no? Bien, entonces el sonido va a ser distinto en función de cómo sea su amplitud y cómo sea su frecuencia. Pero aparte de ser distinto, también podemos pensar en la emisión del sonido, ¿no? Y quizás ustedes, algunos sí, otros no, escuchen la radio, y hay dos tipos de diales. Está la AM y la FM, ¿no? Y ahora, ¿qué quiere decir AM y qué quiere decir FM? La AM es amplitud modulada, ¿no? Entonces, en ese caso, las radios que son de dial AM, lo que hacen es modificar su amplitud lo más que puedan para llegar a la mayor cantidad de personas posibles o a la mayor cantidad de territorio posible desde su emisión, ¿sí? Por eso se dice que cuando uno se va de viaje en la ruta, puede llegar a tener señal de las radios AM a mayor distancia y las FM se dejan de escuchar rápidamente. ¿Y qué va a hacer las FM justamente? Las FM son las de frecuencia modulada, es decir, que uno puede llegar más rápido desde el lugar de emisión a donde quiere ser escuchado, ¿no? Entonces las FM tienen menos delay, se llama, ¿no? Desde que se emite hasta que se recibe el sonido, porque tienen mayor frecuencia, ¿no? Mayor frecuencia, pero no tienen tanto alcance como aquellas que modificaron su amplitud. Entonces, ahí hay un juego, ¿no? Entre las AM que tienen mayor alcance por modificar su amplitud de sonido y las FM que tienen menos alcance, pero que no tienen tanto delay o no tarda tanto desde que se emitió a ser recibido por un receptor, ¿sí? Bueno, eso como para tenerlo en cuenta, que este tipo de funciones lo que algunas de las cuestiones que modelizan son el sonido, como muchas otras, ¿no? Las emisiones de señales a través inalámbricas, ¿no? La frecuencia que utilizan los motores los portones, por ejemplo, para poder codificarse y desde una señal de emisión, desde un control, pueda recibir una señal para abrirse, para cerrarse, para detenerse, ¿sí? Bien. Bueno, con estas características que acabamos de ver, vamos de nuevo a escribir algunas cositas. El not, ahí está. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a identificar estos valores? Dijimos que este valor de A lo que me determina es lo que llamamos amplitud. Este B, este modifica la amplitud. Modifica amplitud. Este valor de B modifica lo que vamos a llamar frecuencia. Y este valor de C es la traslación vertical. Entonces, ¿qué va a ser la amplitud? La amplitud va a ser igual al valor absoluto de A. Es decir, si A es 2, la amplitud va a ser 2, que es lo que se estira la onda, la sinusoidal. Y si es menos 2, la amplitud también va a ser 2 porque es el valor absoluto de menos 2. ¿Qué va a ser la frecuencia? La frecuencia va a ser el valor absoluto de B sobre 2pi, que determina la cantidad de ciclos en un intervalo de longitud 2pi. De longitud 2pi. Vamos a definir también algo que se llama periodo. Que el periodo va a ser igual a 2pi sobre el valor absoluto de B, que determina la longitud del intervalo
donde se encuentra un ciclo. Y por último, la traslación vertical. Traslación vertical. ¿Qué va a ser I igual a C? Bien. Bueno, vamos a un ejemplo. A ver, supongamos, bueno, esto, acá. Supongamos que tenemos la siguiente función. F de X igual a 2 por el seno de 2X. Perdón, acá vamos a poner 3. Perdón, acá voy a cambiarlo. Voy a poner 3. 3 por X más 1. Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? Que la amplitud es igual al valor absoluto de 3, que es 3. O sea que la sinusoidal se tira 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. ¿Qué es la frecuencia? El valor absoluto de B, ¿sí? Acá no lo indicamos, pero a ver, acá el valor 3 es el valor A, B es el que multiplica X y este es el valor de C. Entonces, sin ver la gráfica hecha por GeoGebra, por otro dispositivo o por otra aplicación, uno puede ir analizando estas cuestiones, ¿no? Que la amplitud es 3, que la frecuencia es el valor absoluto de B, o sea, el valor absoluto de 2 sobre 2pi. Esto es 2 sobre 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos ciclos en 2pi. ¿Sí? Es una razón que no conviene simplificar, sino que me indica cuántos ciclos hay en 2pi. O sea, dice dos ciclos por este 2 de acá, del numerador, dos ciclos en 2pi. O sea que esperamos que haya dos repitencias en un intervalo de longitud 2pi. Y el periodo es 2pi sobre el valor absoluto de 2. Esto es 2pi sobre 2, que si lo simplifico, acá sí conviene simplificar, nos queda pi. Es decir, que la longitud del intervalo donde encuentro un ciclo es de longitud pi. ¿Sí? Longitud de intervalo de un ciclo. Bueno, y por último, la traslación vertical, que es igual a 1. O sea, si hay una traslación vertical igual a 1 positivo, quiere decir que la gráfica subió 1 y desde ahí se estira lo que dice amplitud 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Entonces, con todo esto, uno podría llegar a hacer un esquema gráfico para ver cómo se comporta esta función. ¿Sí? Voy a correr un poquito esto ahí. Y vamos a ver un esquema gráfico. A ver, esquema gráfico. Bien, vamos a hacer los ejes. Podemos poner 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi. Y acá 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Bien, entonces podemos empezar por la traslación vertical, que es 1, quiere decir que la gráfica tiene como eje central a la recta y igual a 1, que no es parte de la gráfica, sino que desde ahí se estira la gráfica. Entonces, si se estira 3 unidades hacia arriba, desde 1 sumo 3, o sea que como mucho la gráfica llega hasta 4 como valor máximo, y desde ahí, desde 1 para abajo 3 unidades, si a 1 le resto 3, menos 2, o sea que la gráfica llega como mínimo hasta menos 2. Y, por otro lado, entre 0 y 2pi tenemos dos ciclos, es decir, que se repite dos veces entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cómo podría ser una forma de gráfica, no? Entre 0 y pi tenemos un ciclo, es decir, que si arrancamos desde el eje de traslación vertical, se estira hacia 4, baja hasta menos 2, y donde dice pi
tenemos un ciclo. Y luego se repite otro ciclo hasta el eje de traslación vertical. ¿Sí? Esto es un esquema gráfico y a partir de ahí se empieza a repetir. ¿Sí? Tenemos dos ciclos en un intervalo entre 0 y 2pi y un ciclo en 3, 0 y pi, que sería el periodo. Y ahí se repite hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Entonces, con este esquema gráfico también lo que podemos decir es que el conjunto imagen de la función es el intervalo, si miro el eje y, desde -2 hasta 4. Entonces, fíjense todo lo que podemos analizar teniendo en cuenta el valor de los parámetros. 3 en A, 2 en B y 1 en C. Y así con cada función. Y las mismas características lo cumple la función coseno, ¿sí? Donde A va a ser la amplitud, B la frecuencia, o lo que modifica la frecuencia, y C es lo que modifica la traslación vertical. Bien, bueno, con esto la idea es que puedan seguir avanzando con la práctica, así que bueno, espero que les haya servido. Hasta la próxima.